¿Qué más, compañeros? Nuevamente por acá prosiguiendo con el reto del colegio. Vamos entonces con el reto número 2. Le damos el contexto. Un colegio presenta el siguiente sistema de nómina representado en forma de diagrama de clases UML. Entonces aquí ya nos dan 3 clases. Recordemos que en el primer reto solo había una clase que se llamaba profesor, donde teníamos pues la liquidación de las prestaciones. Listo. Aquí ahora ya nos dividen, entonces la clase profesor ya no va a tener la clase prestaciones, solo va a tener el constructor, logger y setter, y sus correspondientes datos miembros, el ID, que es un entero, nombre, que es un string, un arreglo de un array list de cursos, tipo cursos, y un salario tipo entero. Vemos pues que aquí hay una nueva clase que es curso, va a corresponder pues al curso, la materia que dictan los profesores. Esta clase va a tener un dato miembro ID, que es de tipo entero, un nombre, que es tipo string, su correspondiente constructor, que va a recibir como parámetro el nombre, y los getter y setter. Y otra clase colegio, donde va a tener como dato miembro un array list de tipo profesor, llamado profesores, y los correspondientes métodos liquidar prestaciones, que va a recibir un array list como parámetro de entrada de tipo profesor y va a devolver un array list de tipo doble. Y el método liquidar nómina profe, que va a ser un método nuevo, donde va a recibir un objeto tipo profesor y va a devolver un dato doble y sus correspondientes getter y setter. El cálculo de las prestaciones sociales se efectuará del mismo modo en que se realizó en el reto 1, con la única diferencia que ahora se encuentran como una funcionalidad de la clase colegio. Para ejecutar el cálculo de liquidación nómina, el sistema debe restarle las deducciones por concepto de salud y pensión del salario devengado de un profesor, que corresponden al 4% de cada concepto. Aunado a lo anterior, los profesores que dictan más de una materia tienen un incremento salarial de 180.000 pesos sobre su salario base, por cada curso impartido diferente a su curso primario. Reto. Nota: reestructure las clases y métodos del proyecto colegio implementados en el reto 1 y realice los cambios pertinentes, refactorización según los requerimientos del reto actual. A partir de la información antes suministrada, desarrolle cada una de las clases del diagrama OML e implemente la funcionalidad de liquidar nómina profe de la clase colegio. Para ello se recibirá una instancia de tipo profesor, realizará la operación del cálculo en base a la información de la liquidación de nómina y devolverá dicho valor. Un ejemplo de la estructura del código de las clases a implementar se muestra a continuación. Entonces aquí las firmas de cada una de las clases. Vemos la clase curso, public class curso, con sus datos miembros ID, modificadores de acceso private, entonces un entero ID, un string llamado nombre y su constructor, que recibe como parámetro un string llamado nombre. Listo. Tenemos aquí la firma de la clase profesor, public class profesor, donde nos muestran los datos miembros, un entero ID, un string llamado nombre, un array list de cursos llamado cursos y un entero llamado salario. Sus modificadores de acceso todos son privates de los datos miembros y el método constructor public llamado profesor, donde va a recibir el nombre como un string y el salario como un entero. Y la firma de la clase colegio, donde vamos a tener el dato miembro array list, de tipo array list profesor llamado profesores, y el método liquidar nómina profe, que va a recibir un objeto tipo profesor y va a volver un doble. Aquí en esta firma nos quedó faltando el método que teníamos anteriormente, que se llama liquidar prestaciones. Hay que tenerlo en cuenta porque también hay que definirlo. Se les olvidó aquí de pronto entonces en la definición de la firma, pero acá debe estar también ese método porque nos indican pues que lo vamos a mover de la clase profesor, que anteriormente la teníamos en el reto 1 acá, y la movemos a la clase colegio. Listo. Los casos de prueba, entonces, para verificar el funcionamiento de su programa se sugiere que tengan en consideración los siguientes casos. Nos dan entonces un objeto tipo profesor y el cual debemos devolver entonces el valor de la nómina, ¿cierto? Entrega, suba a la plataforma los archivos colegio.java, empleado.java y curso.java. Estos nombres deben de respetarse, dado que si no se nombran de dicha manera no se tendrá en cuenta para la calificación del reto. Importante, los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura del código. Aquí también podríamos entonces hacer una prueba también con liquidar prestaciones para validar pues que siga funcionando, pero igual como no hay ningún cambio,
debería darnos los mismos valores pues, que obtuvimos en el reto 1. Entonces vamos a la codificación. Bueno, antes de proceder con la codificación, vamos entonces primero a verificar los cálculos en una hoja de cálculo. Entonces, para el ejemplo que nos dan, nos dice que la liquidar nómina del profesor va a recibir entonces como datos de entrada un profesor llamado Raúl con un salario de 1.875.000 pesos y va a dictar 3 cursos: física, química y biología. Entonces, nosotros acá ya tenemos entonces el salario del profesor Raúl, que es 1.875.000 pesos, pero adicionalmente, como él dicta 2 materias adicionales a la que él tiene pues como materia primaria, verificamos pues que dicta 3 materias, entonces tiene una primaria y las otras 2, entonces recibiría un total de lo que corresponde a el salario mensual, que son 1.875.000 pesos más 180.000 pesos o sea, el valor por cada materia, incremento por cada materia por la cantidad de materias, o sea, 180.000 pesos por 2, o sea, realmente el total de vengado sería de 2.235.000 pesos. Ya teniendo ese valor total de vengado, a ese valor el que se le va a sacar el 4% correspondiente a salud y el 4% correspondiente a pensión. Entonces, para calcular el correspondiente a la salud, multiplicamos simplemente el valor de la casilla de 3, o sea, correspondiente al total de vengado, por 0.04, que sería entonces, esto sería el 4% de ese valor. Lo mismo para pensión, porque la pensión también es el 4%, entonces multiplicamos simplemente el valor total de vengado por 0.04 y eso nos da lo correspondiente a la deducción por pensión. Entonces ya lo que realmente debe liquidar en nómina sería el total de vengado, que serían los 2.235.000 menos lo correspondiente al valor que hayamos de salud menos correspondiente a pensión. Entonces sería un total, si vemos aquí pues en la fórmula tenemos el D3, que es el total de vengado, menos E3, que es lo correspondiente a salud, menos F3, que es lo correspondiente a pensión. Eso nos da un total de 2.056.200. Obviamente aquí no sale sin decimales, entonces aquí nos dice que da 2.056.200, que es lo que debería dar, ¿cierto? Ya con los 2 cifras decimales, que eso lo arreglamos después pues ya en la codificación. Entonces ahora sí vamos a proceder entonces con la codificación. Vamos a abrir el NetBeans, vamos a proceder a ver nuestro reto teníamos previamente. Entonces aquí tenemos pues el reto 1 con su correspondiente proyecto y la clase profesor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la clase profesor. Vamos entonces a crear las otras clases que nos están solicitando. En este caso sería curso y colegio. Vamos a proceder a crear la clase curso. Vamos a dar clic derecho sobre el paquete, new, Java class, curso, y le damos finish. Vamos a proceder entonces a crear la firma de curso, private int id y private string nombre, los datos miembros, y tiene su constructor public curso que recibe un string llamado nombre. Ya sabemos entonces que el constructor lo podemos crear dándole clic derecho, insert code, seleccionamos la opción constructor y como solo va a tener pues, vamos a seleccionar solo el nombre, le damos generar. Aquí ya creamos entonces nuestro constructor de la clase curso. Vamos a proceder entonces con la clase colegio. Nuevamente entonces le damos clic derecho, new, Java class, la vamos a llamar colegio, finish, y procedemos entonces acá a estampar la firma, que sería entonces el dato miembro, un array list de tipo profesor llamado profesores, array list tipo profesor, llamamos profesores, array list. Ya de una vez acá NetBeans de una vez acá nos coloca la sentencia de import porque no la teníamos. Listo, aquí simplemente nos sobra esto y le damos los paréntesis o instancia, y vamos a crear entonces el correspondiente método liquidar nómina profe, pero liquidar nómina profe, y nos falta traernos entonces el liquidar prestaciones. Vamos a traernos el anterior. Por acá nos dice pues que tenemos que el cálculo de prestaciones sociales se efectuará del mismo modo en que se realizó en el reto 1, con la única diferencia que ahora se encuentra como funcionalidad de la clase colegio. O sea que entonces acá vamos a modificar la clase profesor, liquidar prestaciones. Vamos a copiar este va desde acá donde cierra, vamos donde cierra, aquí liquidar prestaciones, control X, y nos vamos para colegio y lo vamos a adicionar. Listo, entonces aquí ya tendríamos el método liquidar prestaciones, y lo que vamos a hacer es el otro método que se llama liquidar nómina profe.
public static double liquidar nómina profe, que va a recibir un elemento o un objeto del tipo profesor. Haremos la correspondiente llave y cerramos, y entonces acá vamos a proceder a desarrollar la lógica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos van a dar este objeto profesor. Bueno, vamos a ir a profesor porque también, a ver, creo que hay que hacer las modificaciones correspondientes. Vamos a mirar la firma de profesor porque ya va a tener un ID, nombre, un array list de cursos que no lo teníamos antes y un salario. Profesor sería ID, nombre. Esto sería ya no un string sino un array list de tipo curso. Vamos a llamar cursos. Curso, new array list, qué pena, new array list, pongámosle esto. Entonces aquí array, nos faltó array list curso, ahí está. Aquí entonces, como ya no se va a llamar curso, ya no existe aquí, entonces aquí lo que vamos a recibir en el, bueno, aquí el constructor ya solo va a recibir es un nombre y salario. Vemos que debemos sacarlo del constructor el dato que teníamos materia, que ya se va a llamar curso. Entonces aquí lo sacamos también de aquí. Listo, entonces aquí ya tenemos, aquí no está, le quitamos materia, vamos a cambiarle y reemplacémosla por el get cursos. Vamos a darle insert code, un getter, vamos a darle cursos, generate, listo, get cursos. Guardamos, nos vamos entonces para nuestra clase colegio, y aquí sí vamos a definir entonces la lógica de liquidar nómina profe. Listo, entonces vamos a generar una variable double que sería la nómina que deberíamos devolver, queremos calcular que es el dato que debemos devolver, y aquí entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. Vamos a dar un double subtotal, y lo que vamos a hacer es, primero que todo debemos saber cuántas materias va a dar el profesor para saber si va más de una. Entonces las materias adicionales tenemos que calcular el valor de incremento total por materias, ¿cierto? Adicionalmente al salario. Entonces vamos a hacer una cosa, un entero, un doble también, doble total incremento. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a realizar el conteo de las materias que da el profesor. Entonces, para especificar la cantidad de cursos que dicta el profesor, voy a crear una variable int cantidad cursos, y a eso le voy a llevar simplemente, es más, cantidad cursos adicionales, porque cantidad cursos adicionales, y lo vamos a llenar con profesor.get cursos.size. Ya que es un array list, podemos entonces acceder a la cantidad de elementos de ese array list que nos devuelve el método getCursos de la clase profesor con el método size. Ya con eso tengo la cantidad de cursos, y simplemente cantidad de cursos lo decremento en 1. Ahí lo decremento en 1, con eso teníamos la cantidad de cursos adicionales. Ya teniendo la cantidad de cursos adicionales, validamos. Si él solo tuviera un curso, entonces cantidad de cursos adicionales sería 1 menos 1 daría 0, entonces la multiplicación de el total, el valor de curso adicional, que sería 180.000 por 0 da 0, entonces nos darían. Entonces para el total del incremento simplemente le damos total incremento, aquí me faltó una n, entonces vamos a corregirlo acá, incremento, llévele lo que tenga cantidad de cursos, y aquí simplemente con un dato quemado 180.000, esto nos daría el valor de total incremento, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que los tipos son incompatibles porque esto sería un double. Nosotros definimos cantidad de cursos por entero y serían double. Entonces vamos a castearlo con double.parse double. Esto sería con, podemos hacerlo así. Entonces casteamos el valor de cantidad de cursos, que es un entero, a double, para que el valor de la multiplicación nos dé un número double y pueda ser guardado aquí en total incremento. Ya teniendo el total incremento, podemos tener el total de vengado, que sería, vamos a colocarlo en subtotal. Entonces subtotal por el momento va a ser el valor que tenga profesor.get salario, el salario del profesor, más el total incremento, sería el total de vengado, que por el momento va a ser el subtotal, ¿cierto? Ahora, con ese subtotal podemos calcular entonces ya lo que sería lo correspondiente a salud, pensión, que va a ser entonces el 4%. Entonces podríamos hacer simplemente aquí en otro valor acá, si queremos especificar doble salud y double pensión, para calcularlos por separado, y aquí simplemente salud, habíamos visto que era el total de vengado por el 0.04, corresponde al 4%, lo mismo de pensión, es igual a subtotal por 0.04. Ya teniendo los datos a restar, entonces simplemente
la nómina sería el subtotal, que sería el total de vengado. Subtotal tenemos aquí el valor total de vengado menos salud menos pensión. Ya teniendo este valor, simplemente lo que hacemos es hacer el retorno. Eso sería todo lo que nos pide entonces en el reto 2. Vamos a proceder a realizar la prueba. Bueno, para realizar las pruebas primero tenemos que ir a corregir entonces nuestra clase principal, pero para ello vemos pues que en las pruebas necesitamos definir en profesor el arreglo de cursos, ¿cierto? A los cuales el profesor está habilitado para dar. Lo que vamos a hacer es habilitar entonces en la clase profesor que podamos entonces definir la variable o el dato miembro cursos. Eso lo podemos hacer entonces por el método set, que va a recibir entonces un arreglo de cursos. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en la clase profesor vamos a insertar code, vamos a decirle que es un setter y vamos a hacerle el de cursos, ¿cierto? Porque ese no lo tenemos, no lo generamos ni siquiera en el constructor. Entonces le vamos a dar un setter de curso, nos crea este public void set cursos, va a recibir como parámetro un array de cursos y entonces lo que nos va entonces a alimentar este dato para que desde el principal podamos entonces definir los cursos los cuales el profesor va a estar habilitado para darle. Entonces ya con el get grabamos y nos vamos a la clase principal. Lo que vamos a definir entonces es simplemente un array de cursos. O sea, primero entonces vamos a corregir aquí los errores. Como solo vamos a llenar un profesor, vamos a decir que uno, ya que profesor entonces le vamos a pedir el nombre del profesor, ya la materia no porque esto va a ir en curso, esto va a ser un arreglo. Entonces dentro del for podemos entonces simplemente hacer otro for o simplemente aquí, entonces vamos a definir acá por fuera un array, este mismo simplemente vamos a cambiarle que no sea profesor sino de curso, vamos y lo vamos a llamar cursos. Listo, entonces tenemos aquí le rebajé el contador a 1 solamente porque la prueba lo vamos a hacer con un solo profesor. Y aquí dentro de, en vez de materia, vamos a decirle, digite que ingrese acá a un for, o realmente pues para el ejemplo sería un for de 1 a 3 o de 0 a menor que 3 para que coja 3 cursos, porque con el ejemplo nos están dando 3, pero para que sea más dinámico podríamos hacer una variable acá que fuera booleana. Vamos a decirle bandera, boolean bandera, vamos a iniciar en true inicialmente. Entonces acá mientras bandera igual a true, nos va a hacer entonces es solicitar los cursos que va a dictar el profesor. Listo. Entonces aquí simplemente en el arreglo aquí, vamos a leer entonces un dato tipo string y lo vamos a almacenar en una variable que se llama materia, que está ahí, pero entonces lo que hacemos es cursos en la posición cursos.add vamos a llevar materia. Aquí este curso lo debemos instanciar entonces por fuera, porque entonces nos haría solo un array list cuando hay varios profesores, un solo array list. Lo que necesitamos es definir un array list cada vez que, o instanciar de cursos cada vez que ingresamos a una iteración. Entonces más bien acá, bueno, aquí dame un segundo porque este for es de acá, aquí se me borró el for while que teníamos acá, este va a ir acá. Aquí nos dice que, bueno, entonces aquí tenemos curso, debemos de mandarle un objeto tipo curso. El curso tiene como constructor simplemente el nombre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar, aquí tendríamos una variable o curso 1, un objeto curso, va a llamar curso 1, y aquí lo que vamos a hacer es cada vez que leamos la materia vamos a agregar al curso 1 con un new, vamos a instanciar un nuevo objeto de curso, new curso, y le llamamos materia. Entonces acá que vamos a agregar es un objeto tipo curso, porque eso, recordemos que un arreglo de curso, entonces le damos el objeto que acabamos de instanciar acá. Entonces aquí él nos va a ir agregando pues al array list curso cada elemento, pero esto lo debía hacer por cada profesor, entonces debe inicializar esto. Entonces acá lo que hay que hacer es cada vez que ingrese al for con un profesor nuevo, lo que debía hacer es instanciar la variable cursos.
la variable profe cursos y la variable cursos llévele new array list course. O sea, el arreglo vuelve y me lo inicialice porque vamos a comenzar a llenar un arreglo diferente de cursos para el nuevo profesor, ¿cierto? Entonces esto sería cuando lee un profesor, el profesor cursos. Aquí entonces lo que hacemos estando dentro de él, necesitamos nombre del profesor, no, esto no sería el nombre del profesor ya, aquí sería del curso y el nombre del curso del profesor, llena los cursos y una vez tengamos el array de cursos pues debemos pasárselo a profesor 1, aquí ya profesor no va a tener materia porque si recordamos profesor el constructor solo recibe el nombre y salario, eso era el reto 1, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que una vez instanciemos profesor 1, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar también .set cursos, le vamos a llevar los cursos que acabamos de completar, ¿cierto? Entonces ya con esto tenemos todos los cursos del profesor. Aquí realmente no vamos a hacer uso de un arreglo de profesores, solo vamos a hacer uno, pero vamos a dejar como estaba ahí. Aquí no vamos a arreglo de prestaciones, profesor ya no tiene esta funcionalidad ya está, este método está, es de prestación, liquidar prestaciones, que debe quedar es en colegio, listo, entonces, pero eso no nos corresponde pues para el reto 2, entonces podemos comentariar esto, aquí para corregirlo pues ya no sería profesor, sino colegio, pero para eso entonces habría que, vamos a mirar si esto es estático, sí, liquidar prestación estático, entonces aquí lo que haríamos es que de una vez con el nombre de la clase colegio, liquidar prestaciones y aquí ya profesor vacío no existe, entonces esto nos sobraría, lo que haría sería aquí colegio, pues si quisiéramos probar también las colegio, liquidar prestaciones, le llevamos entonces aquí profesores, sería este arreglo, vamos a mirar entonces, aquí nos dice que no puede encontrar reto 1, prestaciones, vamos a validar aquí entonces porque por ejemplo aquí liquidar prestaciones, cuando le enviamos profesores en colegio, él nos debe devolver un array double y aquí array list de tipo double, array list de tipo double, porque lo habíamos borrado pues ahorita, entonces definimos el arreglo array list de tipo doble de llamado prestaciones, el cual va a recibir entonces el resultado del método liquidar prestaciones de la clase colegio. Aquí pues cuando recibe eso ya con un ciclo for, lo que hacemos es imprimir los datos, pero lo que nos interesa entonces probar en esto sería lo que nos devuelve la nómina, que es un valor. Vamos a probar entonces de la clase colegio el método liquidar nómina prof, entonces eso devuelve un valor double, sabemos que lo podemos instanciar, invocar el método simplemente con el nombre de la clase que es colegio porque es de tipo stat, entonces acá double nómina, hágalo igual a colegio punto liquidar nómina profe y que le vamos a dar pues el valor aquí de profe 1 que es el que llenamos o profesor, lo que pasa es que aquí profesores no porque es un arreglo y aquí lo hemos definido solo para que reciba un objeto tipo profesor, entonces sería el objeto que es profesor 1 de tipo profesor. Entonces aquí damos el punto y coma y simplemente vamos a imprimir, vamos a mirar aquí a imprimir nómina, listo. Entonces vamos a mirar algo porque aquí nos está diciendo, vale, el profesor podría no haber sido inicializado. Entonces aquí lo que hacemos es, cuando definimos profesor 1, vamos a darle new profesor, unos datos no definidos. Entonces profesor nos solicita en el constructor un nombre y un salario. Entonces le vamos a dar acá el nombre nd no definido, el salario le vamos a dar set. Ya con esto acá abajo se nos elimina el error y ya podemos probar. Listo, entonces vamos a darle correr, nos va a pedir pues el nombre del profesor, nos indica que se llama Raúl, va a enseñar física, química y biología. Raúl, nombre del curso, entonces química, física y filosofía. Bueno, sabes que aquí se nos va a quedar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no le estamos cambiando el valor de la variable bandera. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es al final cuando el curso desea seguir, voy a frenar acá, voy a imprimir acá solicitar, le solicitamos de que sí hay más cursos al profesor y más uno y lo vamos a capturar aquí en bandera con, bueno aquí no hemos definido, vamos a capturar con dato L también doble, entonces le vamos a decir, aquí nos faltó el más, aquí vamos a capturar entonces bandera, le vamos a decir que lleve dato.next
boolean, listo, y ahí sí, vamos, entonces procedemos nuevamente a correrlo. Entonces, bueno, habría que Raúl, física, vamos a decir que true, entonces química, vamos a decir que true, y vamos a indicarle que biología. También podríamos, para evitarnos tener que digitar cada vez que editamos un curso si desea seguir o no, ya con un número fijo de cursos, podríamos en un for simplemente haber pedido solo 3 cursos, porque el ejemplo nos da con 3 cursos, pero si quisiéramos darle más materias, tendríamos que solicitar eso como una variable antes de crear el ciclo y ya tener definido para cuántas materias queríamos solicitar. Aquí, como no tenemos definido para ninguna cuántas materias, lo hacemos con un ciclo hasta que digamos false, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, biología, le voy a decir aquí false para indicarle que ya no necesito ingresar más cursos. Ya nos pide el salario, entonces el salario le voy a dar 1.875.000. Bueno, entonces aquí lo que nos imprimió fue el primer método que nos imprimió lo que es acá en este for, las prestaciones 409.117.50. Si vemos aquí, al imprimir las prestaciones, pues ya lo está imprimiendo con 2 dígitos decimales. Como aquí imprimimos nómina sin formatearlo, sin hacer uso del objeto df y con el método .format, nos imprimió solo un dígito decimal. Entonces vamos a validar el valor. Este es el valor de la nómina, que es lo que corresponde para este segundo reto, 2.056.200.0. Aquí nos dice 2.056.200.00. Entonces simplemente pues ya para formatear la salida, aquí podemos entonces colocarle df.format y dentro del parámetro le damos entonces el valor, calculamos de la nómina, y ya con esto damos control S, nos da el valor. Volvemos y entonces editamos Raúl, digitamos entonces los cursos, física, química y biología, física, true, di que si hay más cursos para el profesor, física, química, true, biología y false. Nos pide el salario, 1.875.000 y nos imprime ahora sí este que es el valor de la nómina ya formateado. Listo, eso es todo para el segundo reto. Nos vemos en el próximo.